Bon dia a tots. La presentació la faré en castellà, però només volia agrair al museu, la Generalitat, la professora Núria per la iniciativa d'aquesta primera jornada, no, nacional. Jo he donat alguna conferència d'ètica a la península, a Espanya i tal, però aquesta és la primera vegada que es fan unes jornades, no, dedicades a l'ètica. El que parlaré realment és d'una versió, una visió més global de les consideracions ètiques de la bioarqueologia. Entonces, es una mica estrany això es que es más cómodo en castellà por la presentación. Vamos a hablar un poco de las consideraciones éticas en bioarqueología y va a ser una presentación con mucha información realmente, ¿vale? Y tampoco voy a dar soluciones, quizás más reflexionar sobre algunos desafíos, algunas cosas que están surgiendo actualmente cuando trabajamos con recursos humanos o cuando también damos clase. Cuando siempre doy clase en la universidad, la primera clase realmente que doy del curso, a partir de una introducción, es una parte de ética, ¿no? O sea, antes de trabajar con recursos humanos, un poco conocer esos desafíos que hay o sensibilidades con la ética. Pues lo primero es introducir algunos desafíos y cuestiones éticas en el ámbito de la bioarqueología humana. De hecho, hay algunas cuestiones éticas en zooarqueología también, pero nos centramos en restos humanos. Anotar algunas consideraciones desde el proceso de excavación, una cosa muy mínima realmente, tengo una o dos diapositivas. Cuando voy a dirigir una excavación, pues hablo con el equipo sobre alguna consideración, tanto ética o quizá más profesional realmente. Hablar sobre los análisis, la investigación, la enseñanza y la difusión de esa información que se ha obtenido. Sí, se puede. Y quizá proporcionar algunos casos a nivel global, para que veáis que esto sale bastante en las noticias. De hecho, en los últimos 2 años ha habido muchas publicaciones en muchos medios de comunicación sobre algunas cuestiones éticas. Y nuevamente tener estas consideraciones en mente, realmente, ¿no? Para cuando trabajemos, pues pensar en algunas cuestiones sobre este tipo de cosas. Y, como digo, no es una respuesta clara y una solución a algunos problemas, pero un poco, pues eso, pensar y cada caso es diferente. No sé si ven muy bien con la pantalla, pero bueno. Cada caso es diferente y requiere un debate casi por separado, ¿no? De otro caso. Y luego tengo esta foto, que realmente es tomamos en los años 80, blanco y negro, de Ibiza, y claro, pongo esto quizá para decoración, entonces, claro, es ético utilizar esta foto en una presentación. Esto hay que justificar las imágenes, porque realmente estoy haciendo que la presentación quede más bonito y quizá no sea lo más adecuado, ¿no? Por una foto así. Realmente lo que voy a cubrir son 4 cuestiones que aparecen en varios libros desde hace años, que es, la primera, ¿es ético excavar restos humanos? Porque realmente cuando excavamos siempre hay, ¿no? La sociedad, la comunidad, el público a veces dice, pues, ¿por qué excaváis? ¿Por qué los removéis, los exhumáis, ¿no? Luego es ético estudiarlos, porque en muchos sitios a veces se estudian en el mismo cementerio, los vuelven a enterrar o depende del país, pues hace un asesoramiento bastante rápido a nivel antropológico y se vuelven a cubrir los restos. Y quizá también es ético conservarlos, retenerlos en un museo, quizá pertinente en muchas instituciones. Y veréis que muchos museos ya están devolviendo restos humanos o quitándolos de las exposiciones o cambiando un poco, ¿no? Cómo se exponen esos restos al público. Entonces, también lo de exponerlos en general. Quiere decir también que, claro, esto influye, depende de la legislación, el marco legislativo, ¿no? Por ejemplo, en el Reino Unido, lo que es un caso forense, digamos, o sea, el punto de corte entre un caso forense y un caso arqueológico realmente son 100 años. La policía investiga casos de hace 70 años. Y siempre quieren saber si, bueno, los restos humanos son mayores de 100 años de antigüedad, entonces, bueno, ya es arqueológico. Pero, por ejemplo, la legislación cambia según el país. Entonces, aunque estamos hablando de ética, también hay que tener en cuenta el marco legal, que varía mucho, ¿no? Y hice una encuesta de unos países europeos, en este caso eran 45 países europeos, donde esa legislación de lo que es arqueológico, lo que es más forense, pues quizá el corte es a los 30 años, a los 50 años,
Gran Bretaña, como he dicho, son 100 años y tenemos lo que va a mencionar luego Trish Beers, más tarde el Human Tissue Act, ¿no? Que es una legislación que ha venido porque se retuvo unos restos de unos niños durante unas autopsias en un hospital sin consentimiento de los familiares, aunque era todo legal. Entonces se crearon esta acta, ¿no? A nivel legislativo. Entonces también hay que tener en cuenta un poco ese marco de legislación cuando hablamos de algunos casos. Luego estamos con lo legal y lo ético. Realmente se venden muchos restos humanos. En eBay ya paró porque la sociedad británica empezó a presionar también un poco. En TikTok se venden, en muchos sitios. Realmente a veces se venden legalmente. Pase, claro, lo legal a veces no es ético, ¿vale? Entonces es otra cosa que hay que tener en cuenta. Puede ser legal, pero hay consentimiento, no hay consentimiento. Entonces, bueno, hay unas asociaciones y unas personas como Damien Haffer que trabajan mucho sobre monitorizar un poco las redes sociales para las ventas de restos humanos. Y tenemos algunos casos en España donde ha habido, pues, sea en Facebook o algo así, donde alguien vendía restos arqueológicos de, no sé si era de Segovia o algo así, ¿no? Entonces, eso se lleva a la Guardia Civil y luego se investiga si hay algún crimen. Pero como he dicho, a veces es legal, depende cómo se ha obtenido esos restos. Y bueno, aquí hay un ejemplo de una persona que vende, pues, muchos restos humanos, pero claro, no es muy ético, digamos, ¿no? Y solo quería decir que, como ya sabéis, cuando hablamos de restos humanos, en este contexto, trabajamos en muchos tipos de contextos. Trabajamos con individuos, enterramientos individuales, con fosas comunes, sea de época vikinga, romana, de la peste, ya más recientes. Restos quemados, que realmente hay algún artículo que va a surgir ahora sobre una cosa de legislación con estos óseos quemados, ¿no? Tenemos los restos humanos en museos, en colecciones anatómicas, los que decoran muchas capillas, ¿no? Y luego, pues, había un caso más forense. Aquí estoy yo en el blanco a la izquierda, parezco gigante, pero es que tengo una chaqueta debajo del traje blanco, donde, bueno, me ha hecho pensar un poco, esos casos forenses me han hecho pensar un poquito más sobre algunos casos arqueológicos en los que he estado trabajando. Entonces, hablamos de restos humanos en varios tipos de contextos y de alteraciones taxonómicas. También, obviamente, hablamos de restos momificados, ¿no? Que aparecen, que tenemos otra información, ¿no? Los contenidos del estomacales, los tatuajes, todo esto. Entonces, de varios años, ¿no? De miles de años hasta quizá el siglo XIX, cuando se hablaba de esta expedición en Canadá. Y claro, se exponía esto mucho en las presentaciones, pero resulta que algunos de estos sí que tienen familiares y descendientes hoy en día. Entonces, también tener en cuenta, claro, cuanto más cerca estamos a la actualidad, pues que igual hay familiares. En este caso se ha hecho estudios de ADN, se ha encontrado que estos exploradores que murieron en el Ártico, pues algunos sí que tienen unos descendientes en los que han podido identificar a esa persona. Pero luego, aparte de esos restos esqueléticos y esqueletos completos o parciales y restos modificados, tenemos también objetos hechos en restos humanos, ¿vale? También hay, obviamente, una parte ética en cuanto a los objetos en general, de cultura material, pero tenemos objetos que están hechos de restos humanos, ¿no? Por ejemplo, como este palo a la izquierda hawaiano, o número sobre el brazo, o este instrumento musical tibetano, que está hecho, pues eso, con el fémur, o este bol hawaiano, ¿no? Con dientes humanos. Entonces, cuando hablamos de ética, realmente son todos, ¿no? Los casos. Y lo que sí que tenemos ahora últimamente son los museos, nos están pidiendo si esos objetos, de hecho hay unas lámparas hechas con piel humana en los nazis, con campos de concentración, que también hemos estado analizando. Nos piden si son restos humanos o de animales, ¿vale? Porque son humanos, entonces ya la exposición de esos objetos ya va cambiando un poco. Entonces sí que hay algunas técnicas analíticas que se puede hacer para indicar si son humanos o no humanos, ¿no? Es una cosa que estamos teniendo más recientemente, que los museos están pidiendo. Y con esto quiero decir que ese tipo de restos humanos han tenido sus consideraciones éticas durante, bueno, varios años. Tenemos realmente varios libros, uno pues eso de hace unos años de Noruega, este que tenemos aquí que edité yo pues con gente de varias partes del mundo, y luego unas jornadas que se hicieron también en online, creo que hace unos años, por Vanessa Campanacho y Francisco Cardoso,
son de Portugal o también en Estados Unidos, también sobre ética. Y se ha publicado esto que está accesible por Internet. Y quizá de indicar también que las jornadas de hoy también forman esa parte de ese hito, ¿no? Esa primera conferencia, congreso a nivel nacional, que también marca un poco, ¿no?, ese tipo de patrón que estamos viendo en cuanto a esa sensibilización, ¿no?, sobre la parte ética. Antes de entrar un poco más en detalle, quiero enseñaros que sí que es algo que sale mucho en las noticias. Por ejemplo, tenemos que hace poco el rey Carlos de Inglaterra fue a Australia y una persona política, empezó a chillar y decía: nuestros huesos, nuestros cráneos, devolver esas cosas, ¿no?, al rey, ¿no?, de Inglaterra. Entonces, es una cosa que está saliendo, incluso que afecta también a los políticos, a la monarquía, etcétera, ¿no?, y está presente en la sociedad. Quiero también que veáis esas noticias, muchas de ellas son de hace 2 años, como he dicho, este año, el año pasado, donde se ve que hay mucha actividad en esto, ¿no? Cosas como terminología. No sé, el Museo Británico, tampoco puedo deciros por qué realmente, siempre hay una discusión, pero bueno, indicar que la terminología cambia, en vez de momias son restos momificados, ¿no? Entonces están cambiando esa palabra. A la izquierda tenemos esas cabezas de los jíbaros, ¿no?, de Ecuador, por ejemplo, donde sí que se iban a vender en unas subastas, y el museo, Pitt Rivers de Oxford, empezó a escribir y a llamar a los medios de comunicación del museo para que parasen esa venta, ¿no?, de esa cabeza. Y luego tenemos veremos esos retornos sobre repatriaciones a otros países, pero también incluso dentro del mismo país. En Irlanda, por ejemplo, Trinity College devuelve 13 cráneos del mismo país que se obtuvieron pues hace 100 años en una comunidad pequeña. Entonces está saliendo mucho esto en las noticias. Pero es un fenómeno global, no solamente hemos visto en Reino Unido, también en Holanda, por ejemplo, con los objetos, ¿no?, de Sri Lanka e Indonesia. Tenemos incluso en New York Times un dilema: ¿es ético visitar un museo? ¿Vale? Esto lo dejo allí, porque bueno, también apoyamos, ¿no?, depende de lo que veamos, ¿no? En Portugal, ¿no?, devolver 29 cráneos a Timor. Tenemos en Canarias también, hay un pequeño debate ahora sobre los guanches y el retorno de los restos momificados a Canarias de varios museos, el de Madrid y otros. También Alemania, ¿no?, por ejemplo, devolviendo unos cráneos a Namibia, entre otros, ¿no?, Tanzania también. Entonces, quiero deciros que es un fenómeno global que está pasando actualmente y que es importante tener esto en cuenta, y se celebra que se hagan estas jornadas. Y entre esos casos, solo indicaros, no sé si conocéis este caso de Kenny Wickman, pero es uno de los que realmente empezaron también muchos debates en Estados Unidos y luego ya se expresó un poco a nivel global, de este esqueleto prehistórico de hace 9.000 años, que es súper importante para el conocimiento, ¿no?, de la época de la prehistoria en Norteamérica. Y fue problemático porque se encontró en un sitio donde 5 comunidades indígenas reclamaron que eran ellos descendientes de este cráneo y querían que pararan todos los estudios científicos. Entonces hubo un parón de muchísimos años en el estudio. Los científicos decían que no se podía realmente comprobar si pertenecía a una comunidad o no. Entonces, además, como la geografía cambia y todo lo demás, pues es un caso que hay que saber, Kenny Wickman, pero se hizo al final un análisis de ADN, que también es complicado porque a veces muchas comunidades no quieren que se haga análisis destructivo. Entonces, a veces es un problema, ¿no? No se puede hacer ADN, pero bueno, es complicado. Pero en este caso se pudo hacer y realmente son unos estudios científicos sí que están relacionados con una comunidad, ¿no?, una tribu norteamericana, esa es la palabra adecuada. Entonces, Kenny Wickman realmente movió muchas polémicas ya en los años 90 sobre esto y influyó un poco más la legislación en Estados Unidos, y seguro que Trish sabe más de esto que yo. Pero luego ya, por último, un poco en cuanto a noticias, antes de meterme ya más en la parte más enfocada, no sé si conocéis esto que es ya a nivel fósiles, que enviaron unos fósiles al espacio, no sé si lo sabéis esto, pero bueno, esto fue en el 2023, creo, me parece, y veis que los arqueólogos, muchas asociaciones, dijeron que no era ético enviar, por ejemplo, los Australopithecus sediba y Homo nadeli al espacio, ¿no?
Entiendo por qué se envió quizá, ¿no? Porque era ver esa parte de evolución con espacio y esa conexión. Pero bueno, también era quizá algo más publicidad. Entonces, para indicaros, no es decir más, solamente lo tengáis en cuenta que hay esos debates también, ¿no? En cuanto a fósiles, de ir al espacio. Luego, obviamente, tenemos cosas más modernas, que ya no son tantos de arqueología, donde, bueno, había una banda en Valencia que vendía cuerpos, ¿no? Em, en las morgues, o, por ejemplo, tenemos eso, mucha gente que trabajaba en morgues, hay también problemas con funerarias, bombas fúnebres y todo lo demás, donde a veces no se entierra y se venden los cadáveres. Entonces, son otros aspectos a tener en cuenta en cuanto a restos humanos, ¿no? Y a veces, pues eso, aunque somos arqueólogos, nos toca a veces comentar en algunos casos de estos. Y bueno, y últimamente ya más también tiene relación con la investigación. Por ejemplo, cuando se dona un cadáver, en este caso, pues el hijo, bueno, la madre, una persona murió, el cadáver fue donado a la ciencia, en teoría el hijo pensaba que era para Alzheimer, resulta que no, que pues era una bomba y estallaron el cadáver, ¿no? Es un experimento militar. Entonces, bueno, esa parte de donaciones, consentimiento a la ciencia, que si, bueno, si es para disección o si es para otras cosas. Entonces, bueno, pues también algunas polémicas que hay que tener en cuenta a veces, aunque es menos arqueología, pero es interesante ver también cómo cuando también estamos controlados en cuanto a donaciones y eso también hay sus problemas. Bueno, entonces vamos ya un poquito a por qué excavar y estudiar restos humanos del pasado. Entonces, este es un esqueleto que excavé en el sur de Francia, neolítico, hace muchos años. Y claro, la pregunta es, ¿y por qué excavamos estos esqueletos? Bueno, en realidad aquí se iba a construir una carretera, como sabéis, y bueno, se iba a destruir, entonces quizá también respeto, ¿no? a ese esqueleto. Em, pero estudiamos restos humanos porque sabemos que nos dan información sobre enfermedades. Por ejemplo, muchos médicos en la medicina actual pues queremos ver el origen y la evolución de una enfermedad, ¿vale? Para entender un poquito el contexto, ¿no? Cuándo empieza la tuberculosis, por qué la artrosis en la rodilla es más reciente que la artrosis en la cadera, por decir algo. El estrés fisiológico, un poco las lesiones, quizá no la causa de muerte, que no se puede decir en un esqueleto, aunque tenga la cabeza cortada, podría haberse muerto de un ataque al corazón o tal. Entonces, bueno, más la parte más violenta. Actividades físicas, quizá, la dieta, la demografía, ¿no? Las poblaciones, el conocimiento del pasado. Este tipo de información hay que tenerlo en cuenta cuando estamos hablando de retener restos humanos pues, para estudios en el futuro, etcétera. Y también nos informa, obviamente, de la sociedad, de ritos funerarios, aspectos de política, economía de la época, si hay inestabilidad política o si hay pues, problemas económicos, igual hay más violencia, etcétera, ¿no? Afecta a la dieta. Entonces, como sabéis, esto es bastante importante. Pero luego, claro, en la excavación, por ejemplo, aunque es importante saber toda esta información, no sé si conocéis el cementerio africano en Nueva York, en Manhattan, que se conoció a través de mapas, obviamente, y planos, pero bueno, digamos, le descubrió en el año 91, no sé, se hicieron unas edificaciones y encontraron enterramientos, más de 400 enterramientos de africanos, libres y esclavos, ¿no? Tipo la primera generación. ¿Qué pasa? Que esto fue excavado por una empresa comercial que no había consultado a la comunidad afroamericana, no habían hablado de la estrategia de investigación posterior, ninguno tenía, de hecho, interés en la diáspora africana. Entonces, hubo un movimiento de la comunidad afroamericana pues, para parar la excavación que se estaba haciendo. Tras algún parón, al final esto lo pasaron a los estudiantes afroamericanos de la Universidad de Howard para el estudio, ¿no? Esto quizá lo que reflexiona un poco es un poco la parte de comunicación, como veremos en otras presentaciones, con la comunidad, ¿no? afectada o el público en general. Entonces, bueno, ese cementerio se paró un rato, se han parado otros cementerios por otras razones, pero se volvió a retomar con la comunidad que estaba más afectada por esto, ¿no? Que tenía sus arqueólogos y antropólogos. En el campo sé que es un poco exagerado esto, pero bueno, cuando a veces voy con un equipo, le digo, bueno, ten en cuenta, no pongáis ninguna bueno, broma sexual o algo así, ¿no? Porque, bueno, siempre hay gente por ahí sacando fotos, lo que sea, no pongáis, por ejemplo, fotos de cráneos sonriendo, ¿no? En las redes sociales. También hay que tener en cuenta si los restos están a la vista. Muchas veces he excavado restos islámicos, ¿no? En Ibiza, desde, como vallado, pero bueno, la comunidad a veces islámica viene musulmana y, bueno, ningún problema, etcétera. Pero un poco tener en cuenta
ese tipo de cosas, ¿no? De quizá eso es más profesional, ¿no? Más que ético en ese sentido, ¿no? Pero a veces lo hablo con los estudiantes y sé que en algunos museos y universidades, de hecho, han pedido a algún estudiante que se cambie un poco de ropa porque, no quiero mencionar cómo, pero han aparecido, pues eso, con pantalones bajados o mostrando mucho lo que sea y están ahí con pues eso, con el contacto con el cráneo o el hueso, entonces a veces han dicho algunos estudiantes en algunos museos y universidades que conozco de, por favor, que vistan un poquito más respetuosamente, ¿no? Sé que igual es un poco exagerado, esto viene realmente de los casos forenses que he hecho, por ejemplo, un Maddie McCann en Portugal o Benidorm en Grecia, cuando la prensa sensacionalista británica nos saca fotos de todo, ¿no? No podemos bañarnos, aunque sea en agosto, en el mar, porque luego sacan fotos de que si estamos gastando el dinero del impuesto, ¿no? En vacaciones, tienen micrófonos en los hoteles, nos sacan si tenemos alguna camiseta que ponga algo raro. Entonces, bueno, eso es un poco el chip de hacer casos forenses, donde la prensa sí que ha hecho bastante daño a muchos profesionales, ¿no? Por algunas cosas de estas sacan realmente lo negativo. Entonces, bueno, es un poco tangencial, pero deciros que estas cosas de vestimenta profesional y esto a veces influyen, ¿no? En cuanto a si sacan una foto de prensa o lo que sea, pues a veces los sensacionalistas sacan ese tipo de cosas. Bueno, pasamos un poco al análisis de investigación y perdona que es mucha información. Realmente lo que vamos a centrarnos es un poco en el análisis destructivo y a retener recursos humanos en museos porque realmente se retienen para también futuras investigaciones, ¿no? Con esto realmente se retienen esos recursos humanos porque se están pensando en avances en el futuro y realmente depende también del caso, ¿no? Como he dicho, un escritor prehistórico como el hombre de los hielos, Otzi, pues va a proporcionar mucha información sobre esa época, esa zona, mientras que quizá un esqueleto del siglo XIX pues igual tiene menos repercusiones, ¿no? En cuanto a conocimiento histórico. Pero Wickstrom y Gordon en el año 81 miraron unos artículos de entre 1950 y 1980 y dijeron que sí, que el retener recursos humanos y luego estudiarlos más adelante con nuevas tecnologías y nuevos métodos, sí que cambia las interpretaciones y el conocimiento que teníamos. Entonces, eso de retener es importante porque sabemos que vamos a avanzar la ciencia, vamos a sacar más información que no tenemos ahora. Claro, mucha de esa ciencia indica pues eso, análisis también destructivos o invasivos. Según una persona, a veces son invasivos o destructivos, depende. Por ejemplo, relaciones de radiocarbono, análisis de isótopos, ADN, histología. Muchas veces ha sabido que había un periodo de tiempo hace unos años donde todo el mundo quería muestras para isótopos, pero realmente sin hipótesis, sin justificar el porqué, con muestras que llevan 10 años, ¿no? Analizadas pero sin publicarse. Ya hay dos documentos que son también accesos gratuitamente en Internet, hechos en Gran Bretaña, que es Science and the Dead, que indica un poco dónde muestrear, en qué parte evitar del hueso, y realmente lo de justificar, ¿no? En las hipótesis. Y yo, en mi caso, sé que el Museo de Ibiza, por ejemplo, tiene muchas peticiones en el Puigdemont Molins para estudiar recursos humanos en cuanto a isótopos, radiocarbono, tal. Entonces, me preguntan si es justificable, ¿no? Si la investigación está bien, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esos análisis destructivos. De hecho, ya en el 2024 ya empiezan a haber publicaciones a nivel internacional con gente de varios países sobre isótopos en arqueología. Y resulta que hablamos de esa comunicación con familiares o comunidades, ¿vale? Depende de la época, de la metodología, si vamos a tomar lo mínimo, si vamos a dejar, si es un trozo muy pequeño, pues otra parte pues para estudios más adelante, si hay accesibilidad a esos datos, ¿vale? Si se puede compartir, la seguridad de los datos, etcétera. Entonces ya incluso en cuanto a esos análisis destructivos o invasivos, ya empiezan a haber más publicaciones a nivel ético, ¿no? de esto. Y luego, obviamente, tenemos el ADN, que sí que hay también ahora muchos debates sobre, como dijo hace muchos años, eran todo buscar muestras, hacer proyectos, pero realmente sin pensar un poco en las preguntas que se hacían los investigadores, las hipótesis de trabajo. Entonces, más sensibilidad, más discusión o más reflexión tiene que hacerse cuando se hacen este tipo de análisis.
Luego ya, hablando de investigación, solo quiero mencionar, perdón que es mucha información y pero gracias por seguir conmigo, que incluso una colega muy profesional, muy buena investigadora del Museo de Londres, tuvo problemas porque en una fosa de la peste, siglo XIV, dijo que según la población o la comunidad, algunos eran afrocaribeños, por ejemplo, tenían quizá más riesgo a hipertensión o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, esto fue a los políticos que se ofendieron, intentaron despedir a la persona y todo lo demás, y tuvo mucho estrés esta colega sobre un estudio que había hecho bastante bien hecho, pero bueno, se sacó de otro tipo de proporciones a nivel político, etcétera. Entonces, bueno, indicar que son problemas que están pasando hoy en día. Lo que está muy bien hacer son encuestas. Los museos hacen encuestas y veremos quizá algún resultado de Italia o de Inglaterra, donde, perdón, esto no se ve muy bien, pero encuestas sobre el público, sobre si quieren ver restos o no, si no quieren ver restos. En este caso, sobre los datos, es decir, si nosotros vamos a un museo y pedimos analizar unos datos para isótopos, esos datos que son del museo, son nuestros, son entre los dos, o sea, son de los dos o de todos, ¿no? Entonces, bueno, hay unas encuestas sobre esa pertenencia a quién pertenecen esos datos que se están tomando, ¿no? Ahí, perdón, me equivoco con esto. Y luego estamos la parte de esos análisis de retener, ¿no? Almacenar o devolver, ¿no? Entonces, claro, eso es un caso por caso, cada caso es distinto. Hay que pensar en los derechos del individuo, si tiene algunos deseos, depende si es del siglo XIX, la opinión pública, mucha gente quiere ver esos humanos. Las creencias religiosas también, que hay que respetarse. La genética, si hay alguna relación con algún familiar o con comunidad descendiente. La ley, la ciencia, el avance de la ciencia para que podamos enseñar, ¿no?, sobre el pasado, que todas las personas tienen derecho a saber, ¿no?, y sobre nuestro pasado, nuestras raíces. Entonces, bueno, es un debate que puede ser durante muchos años cuando se empiezan a pedir que se devuelvan restos humanos a un lugar de origen. Pero este debate, por ejemplo, a nivel europeo, esto ya es una encuesta que hice hace muchos años, en la publicación de 2011, por ahí, pues eso, 12 países de los 50 europeos regularmente devolvían o restos humanos a su país de origen. Ahora serán muchos más, obviamente, eso hace ya, como he dicho, más de 10 años. Y se devuelven, no sé, se vuelven a enterar por varias razones. Pueden ser repatriaciones o restituciones, grupos indígenas, creencias religiosas, legislación, la falta de espacio. Muchas veces sé que en algunos cementerios que he visto se han vuelto a enterrar los restos, pero son accesibles para investigación. Se ha creado una cripta en lugar donde se encontraron y se puede acceder. Entonces depende. Falta de interés en algunos periodos o épocas, ¿no?, etcétera. Entonces hay muchas razones en las que se retorna. Pero sí que hay repatriaciones ya importantes a nivel que han involucrado gobiernos, embajadas, políticos como Nelson Mandela, en el caso de Sarah Baartman, del Museo de Louvre en París, donde, bueno, pues hay muchos debates sobre esto. Ya sé que ya conocéis el caso de aquí de Bañoles, la última mujer aborigen de Tasmania, ella quería ser enterrada o quemada cuando murió, porque sabía que si no su cuerpo estaría, pues eso, analizado y efectivamente su cuerpo se separó en partes y se enviaron a varios países de Europa y 100 años más tarde los restos se volvieron a Tasmania y fue cremada. Y pasa en muchos países, en Uruguay, etcétera, ¿no? Son unos ejemplos de debates a nivel político, institucional, a nivel de embajadas. Y luego hay otros que igual lo menciona la actriz, que pues eso, los druidas, por ejemplo, que reclaman que un esqueleto, pues eso, de Avebury, ¿no?, que está cerca de Stonehenge, pues está relacionado con los druidas y no debe exponerse, y al final esto fue denegado, ¿no? Pues porque no había mucha relación entre la comunidad druida y el esqueleto, por ejemplo, por decir algo. Bueno, son debates que quiero que tengáis un poco en cuenta, que tampoco voy a meterme mucho en esto, pero sí que sale mucho en la prensa. Y los museos, las instituciones, tenemos esos debates casi semanalmente. Tenéis un dicho que cada semana tienen cosas así. Voy a hablar, antes de mover un poquito más, sé que tengo unos 15 minutos, sobre un caso que estaba yo más involucrado, que es uno de Julia Pastrana, una señora de México que tenía una condición que ahora veremos, entonces formó parte de esos freak shows, ¿no?, del siglo XIX, de esos circos. Y
Pongo esto porque yo me hice unas preguntas cuando me pidieron un poco apoyar esa repatriación de Noruega, donde estaba el cuerpo, a México, y bueno, pues que apoyara un poco al gobierno mexicano, etcétera, Entonces empecé a pensar un par de cuestiones, ¿no? Que pueden... bueno, Julia Pastrana, aquí tenéis una imagen de ella, nació en México, una artista, cantaba, bailaba, etcétera. Nació con la cara y el cuerpo cubierto con exceso de vello y además tenía un crecimiento de la mandíbula también. Y después de cuando murió su madre, pues fue vendida realmente a un agente norteamericano que al final se casó con ella y tuvieron un hijo. Y ella murió en andaluz, ¿no? Muchas personas, no sé si habéis visto la película Greatest Showman. Bueno, Julia Pastrana conocía a P.T. Barnum, pero bueno, era otra persona, pero era parte de esos tipos de circos de la época, ¿no? Y Charles Darwin la escribió, fue a Gran Bretaña, conoció mucha gente, dijeron que era el enlace entre, no sé, los primates, ¿no? O los monos, digamos, incorrectamente con los humanos. Y aquí tenemos una foto de Julia Pastrana. Bueno, la prensa mexicana me pidió un poco, había un artista que quería, al final acabó en los años 70, embalsamaron su cuerpo cuando murió y luego fue expuesta en muchos sitios. En los años 70 ya el público dijo, por favor, no expongáis más este cuerpo. Y al final acabó, bueno, en Noruega, ¿no? Eso es una historia un poco larga. Y una artista, Laura Anderson Barbata, mexicana, conoció su historia y quería devolver ese cuerpo de vuelta a México. Entonces, bueno, pues había una presión, la universidad dijo que no, de Oslo, y entonces, bueno, pues me empezaron a preguntar por un libro que había escrito de legislación, si podía ayudar un poco en esto, ¿no? Entonces yo me hacía preguntas. Primero, ¿quién reclama la repatriación y el entierro? ¿Es una comunidad? ¿Es una persona solamente? ¿Vale? A tener en cuenta. ¿Quién reclama, no? ¿Es una reclamación legítima o no es legítima? Vamos a aprender mucho, si le tenemos su cuerpo, vamos a aprender mucho sobre el siglo XIX en México. Realmente no, porque tenemos otros esqueletos, tenemos documentación, tenemos libros. ¿Sabemos algo de la condición patológica? Realmente sí, porque hay muchos más casos de gente con exceso de vello y tenemos además algunos estudios hechos ya con el cuerpo. Debemos retener muestras, es decir, podemos apoyar la devolución, digamos, pero podemos quizá retener unas muestras. Ha sido accesible, porque realmente ese cuerpo ha estado en sótanos con otros cráneos vikingos durante muchos años sin investigar. Entonces, bueno, un poco de abandono. Se ha publicado mucho, por ejemplo. Fue enterrada alguna vez, no sé si fuera enterrada y luego fueron exhumada, entonces nunca se enterró esa persona. Y un poco la parte de respeto y entrenamiento digno. Luego, ¿en qué se basa la institución para no repatriar? No querían repatriar o devolver este cuerpo a México. ¿Vale? ¿Qué tiene más peso? ¿Respeto, la dignidad o la investigación? Si nos ha hecho investigación y conocemos la época y las condiciones patológicas, igual no. Y sabemos algo de esos fallecidos. Yo no conozco nada. Si hubiera un poema, una canción diciendo, una carta diciendo, de hecho, de menos México, no sé qué, pues también ayudaría, pero no. Pero bueno, al final, tras muchos debates y con el Comité Noruego Nacional de Evaluación, fue repatriada, de hecho, en el 2013, pero un tipográfico aquí, recomendé eso, que se hicieran radiografías, fotográficos, alguna muestra para ADN, que no fuera expuesta en México, que, claro, que la tumba fuese fuerte, o sea, que estuviera bien conservada, que nadie fuera a hacer vandalismo, robar, ¿no?, el cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, al final fue repatriada con muchos grupos de derechos humanos, etcétera, y fue una ceremonia pues bastante bonita. Pero quería decir esto porque son esas preguntas que nos hacemos con muchos casos que tenemos de tipo de cosas. Ya con estos 10 minutos que me quedan, perdona que es mucha información, espero que sirva de algo. También enseñanza, ¿no? Lo de incluir un poco más de ética en los currículums, ¿vale? Antes de trabajar con esos humanos o excavar, pues tener un poco en cuenta esos desafíos que hay en cuanto a restos humanos, ¿no? ¿Cómo enseñar y con qué material? Y tenemos muchas colecciones para la clase. Y realmente son necesarias esas colecciones de restos humanos porque si pensamos, aparte de conocer el pasado de nuestros maestros sobre el pasado, hacemos cosas de identificación de personas desaparecidas o en casos de derechos humanos, lo que sea, nos ayudan a identificar a otras personas. El estudio sobre estos nos ayudan a entrenar a gente que puedan identificar a otras personas más adelante. Entonces, hay esa parte también positiva.
Claro, el acceso a colecciones también resulta perjudicial, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una pérdida de elementos en un estudio que se ha hecho, una fragmentación, una erosión también en la superficie de los huesos, o sea que también tiene esa parte un poco más de detrimento, ¿no? Y dicen, pues eso, que podríamos utilizar moldes, que eso es verdad, pero como dicen aquí Arwen Cafel y Tina Jacob, a veces el ver restos arqueológicos nos ayuda a ver la variación humana, variabilidad humana. Aquí a la derecha tenemos fragmentos que ayudan en la identificación. Entonces son cosas positivas, pero que hay que seguir utilizando esos restos humanos, ¿no? También arqueológicos. Aunque bueno, con más cuidado quizá, minimizando también el acceso, etcétera. Porque sí que hay, por ejemplo, casos de digitalización, ¿no? De restos humanos que se pueden acceder para aprender y a esas nuevas tecnologías. El problema es que hace unos años di una charla en otro sitio y me dijeron, bueno, ahora con impresiones 3D ya no hay ningún problema. Pero realmente estas nuevas tecnologías de 3D sí que hay muchas consideraciones aún, ¿vale? El uso de imágenes. Por ejemplo, si se devuelve un cráneo, digamos, a Tasmania, ¿qué hacemos con los datos que tenemos digitales? ¿Qué hacemos con la impresión 3D? ¿También se devuelve a la comunidad o se deja allí? Entonces, hay un debate también ahora, unas recomendaciones que coordiné sobre el uso de esas imágenes y esas impresiones 3D. Tengo un capítulo en este libro sobre esa parte ética, porque hace unos años me dijeron, esto ahora con las impresiones 3D todo se ha solucionado, pero no, porque aún así hay que pensar en esos datos, ¿no? ¿Y qué hacemos con esos datos? Hablamos ya últimamente ya de la exposición, para acabar, y si es ético que museos expongan restos humanos. Y veremos que es una cosa positiva. Igual se ve algo negativo aquí, pero realmente mis compañeros verán que es algo positivo, ¿no? Se puede cambiar en la manera de presentar esos restos humanos al público. Pero, por ejemplo, en Nueva York, el Museo Americano de Historia Natural ha quitado todos los restos humanos de sus exposiciones, todos. Había un problema ahora con unas momias también, unos restos momificados egipcios, donde se quitaron, pero el público quería verlos otra vez y volvieron a ser expuestas. En México, por ejemplo, hablamos de exhibir menos restos momificados también, según recomiendo. Entonces hay un debate sobre un poco, y esto se lo cubrirán mis compañeras más adelante. El de Pearl Rivers, el público no quería que estos jíbaros llevaran 100 años allí, era una atracción, digamos, importante, pero sí que han sido al final quitados de las exposiciones, aunque el público realmente quería seguir viendo esos restos. Pero bueno, hablando con las comunidades de Sudamérica, pues se decidió no exponer esos restos humanos. Y también tenemos esas encuestas que son también importantes, que se podría hacer en el museo también, si nos han hecho, ¿sabes? En algunos museos. Pero, por ejemplo, eso es una opinión sobre los restos ya de niños, ¿no? De infantiles, juveniles, donde, bueno, el público realmente, en el caso de Palermo, de las catacumbas de Sicilia, pues tiene una visión un poco más negativa de ver a niños expuestos, ¿no? Se puede debatir esto un poquito más, también la manera de hacer esto. Pero bueno, esas encuestas también ayudan un poco a proporcionar. Hubo un caso de Charles Byrne, que llevaba más de casi 200 años expuesto en el Royal College of Surgeons en Londres. Y es curioso porque mucha gente criticaba por qué se había expuesto esa persona, porque realmente cuando murió, Charles Byrne dijo que quería ser sepultado en el mar. De hecho, pagó a una persona, a un pescador, para que le tirase al mar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que como tenía acromegalia, esta parte de gigantismo, pues de cirujano, John Hunter, pues pagó más dinero y acabó expuesto. Entonces, claro, es una persona que conocemos su identidad, conocemos sus deseos y sigue siendo expuesto. Hasta hace pocos años, cuando se supo, ya el público en general dijeron, mira, esta persona no quiere estar expuesta, ¿vale? Y al final no ha sido enterrado, pero ha sido quitado de la exposición, ¿vale? Ese es un caso donde tenemos la identificación de la persona y sus deseos. Y luego tenemos otras cosas éticas, ahora quizá veremos esa parte digital, una exposición que hubo en Londres y que ha habido algunas más aquí también, en Cataluña y en otros lugares, en Valencia, con Positivo. Y creo que Valeria va a hablar de esto, pues un poco quizá solamente tener algunas notificaciones de que se van a ver restos humanos, ¿no? Un poco que la gente sepa lo que van a ver, como esta foto que saqué de un museo, que es importante. Ya para acabar, hablamos de publicaciones.
Aquí a la derecha, en Case Studies on French Anthropology, publicamos una cosa de guerra civil y los autores no querían que pusiéramos los nombres de las personas, de las víctimas, solamente las iniciales, que me parece también bastante bien, ¿vale? Porque, y los familiares. Entonces, es un ejemplo, ¿no? De esto. Pero sí, por ejemplo, ahora las revistas están pidiendo dónde está esa aprobación ética, ¿no? Cuando se hace investigación, dónde está ese comité ética que ha aprobado la investigación para publicar. Entonces, bueno, eso es una publicación argentina que publica de hace unos años y otra en Galicia. Entonces, publicaciones son importantes. Cosas en cuanto a, bueno, también las implicaciones, ¿no? De las publicaciones. En este caso es una cosa de desgaste dental, pero abajo, por ejemplo, también hay repercusiones de un estudio genético de los Uyghur, donde al final la revista, al no tener claro la parte ética de cómo se obtuvieron las muestras y las hipótesis, quitó al final, retractó la publicación, ¿no? Porque tenía algunas implicaciones en cuanto a la sociedad y la comunidad Uyghur. Y ya, esto ya es un poco más forense, pero hasta más mínimo detalle. Hubo una carta diciendo que, por favor, los títulos, cuando hablamos de derechos humanos, los títulos, por ejemplo, que sean más éticos. Y no sé si conocéis esto mucho en inglés, pero, por ejemplo, un ejemplo sería aquí la canción de Jerry Lee Lewis, que a veces canto en el karaoke, Great Balls of Fire, no gran bolas de fuego, pues claro, hablan de una persona con los testículos, pues eso, quemados, ¿no? Una persona eh, encontrados en una pizzería, pues mamá mía, ¿no? Entonces, bueno, están hablando de, incluso en los títulos, de los artículos que sean más también éticos también, ¿no? Que a veces se utilizan para atraer al lector, pero hasta en esto, ¿no? Y luego hablamos de las fotografías, si es importante ya mostrar fotografías, y es un debate que estamos también hablando hoy en día. Muchos sitios, por ejemplo, de Primera Guerra Mundial, donde no se pueden mostrar los humanos, aquí se pixela en este libro de una fosa de 1916 en Francia. Aquí a la derecha también, con esa Primera Guerra Mundial, no se puede mostrar esos restos, se pixelan también. Sé que es más reciente, pero también tener en cuenta un poco eso. Y ya la última diapositiva, parte de resumen, decir que como ya trabajando en antropología forense también pienso si los métodos son adecuados que utilizamos, ¿no? En este caso es identificación, pero también con los restos arqueológicos. ¿Son adecuados los métodos? ¿Nuestra formación es adecuada o no? Porque a veces yo no puedo, no tengo la experiencia para analizar ciertas cosas y tengo que pedirles a otra persona, ¿no? Hay que macerar los restos, ¿vale? Si quitar el tejido blando, las expectativas de los familiares, cuestiones éticas sobre fragmentos, que puedo hablar sobre otras cosas de identificación, y aspectos culturales religiosos que hay que tener en cuenta. Entonces, cosas que hago en la parte también forense, pero también es aplicable a los restos arqueológicos, ¿no? Y ya diciendo que sí que es un tema que está muy presente, como es 2023, sobre los museos, ¿no? Que tienen que tener ese tipo de protocolos. Cada museo tiene sus guías, diferentes guías, ¿no? También pasa en Gran Bretaña. Cada museo tiene sus propios tipos de recomendaciones. Pero es algo que estamos presentes. Y hay muchos códigos de ética y práctica, como esta de la Asociación Británica, en donde habla de la dignidad, del respeto y bueno, pues eso, crear esos protocolos también a nivel nacional. Bueno, habéis estado conmigo casi una hora, perdonad por toda la información, pero bueno, que quería acabar diciendo que es un privilegio poder estudiar estos restos humanos. eh, Nos puede ayudar a entender el pasado, es súper importante, ¿no? Para nosotros como también sociedad y como humanos. Las opiniones acerca de la excavación y los análisis cambian, ¿vale? Cambian según dónde se trabaja, el contexto. Entonces, eso, hay que tener todo esto un poco en cuenta. Hay leyes, hay códigos, recomendaciones sobre recursos humanos. Y cada caso es único, realmente, ¿no? Cuando hay un debate a considerarse. Impartir aspectos éticos también en aspectos en universidades. Y los códigos van a cambiar cuando, según las tecnologías, van cambiando, ¿no? Hace unos años no había códigos o protocolos sobre la parte ética de digitalizaciones y impresión 3D, ahora sí que hay. Entonces, según vamos avanzando, cambia. La comunicación, como veremos en otros casos, es súper importante con el público, con las comunidades. Eso sí que nos va a favorecer bastante. A veces, como quizá también como académico, pues a veces nos centramos solamente en publicar en sitios más académicos, pero también hay que publicar, ¿no?, al público. Encuestas son bastante importantes para justificar también la presencia en la exposición en museos. Y la gente quiere ver, perdón, esos restos humanos. Los análisis instructivos que sean bien justificados.
Y bueno, también tenemos no solamente sobre recursos humanos, sino los datos, ¿no? Los datos digitales, etcétera, tener en cuenta. Y es también, no solamente para nosotros como, no solamente los muertos que hay que tener en cuenta, sino también las opiniones, sentimientos de los vivos. Y con esta quizá, hablando de esas jornadas, pues marcan un buen paso, ¿no? En cuanto a concienciar un poquito más sobre esto. No sé si es muy ético, pero pongo aquí. Si hay una pregunta, pues luego hablamos. Gracias. Hola Nico, muchas gracias por la charla. Nada, solo quería hacer un comentario que me ha hecho mucho pensar el caso de, bueno, gigante irlandés, ¿no? Como era famoso, que luego como un punto de reflexión, ¿no? Era que realmente de ADN sacado de este caso ayuda a unas personas de diagnosticar su condición, la misma condición que tenía esta persona. Y para ayudar a obtener tratamiento antes, con tiempo, y realmente lo salva la vida, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, es siempre como una cosa que, bueno, de la ética nunca es blanco y negro, pero creo que en su caso su deseo venía de una idea de que no quiere estar expuesto como un freak, ¿no? Como Sí, una, no sé cómo se dice en castellano, freak. sí, freak, sí, sí, Freak, vale. sí. Pero en realidad, si se cambia el contexto y que realmente su condición puede salvar la vida, igual Sí. es como completamente distinto, obviamente. No, si su deseo no era, bueno, estar tirado en el mar, eso aún no se puede, ahora no se puede hacer. Pero digo, bueno, no hace falta que está expuesto en museo, pero por lo menos en estos casos o casos similares, puede salvar vida, puede tener como un uso muy práctico. Ujú. Entonces, eso por un lado y por otro lado también comentar, ¿no? De casos de niños en catacumbas de Palermo. Por ejemplo, la última chica que se enteró ahí, Rosalia, gana de su último deseo de sus padres. Sí, Quería que estar expuesto sí, aquí. Así es como un poco, sí, hay cosas como muy contrarias de lo que pensamos hoy en día. Como hoy en día ver sí, cuerpo de un niño es sí, sí. sobre todo este que está tan perfecto preservado, pero otro lado, sus padres querían que estar Sí. ahí. Así es como muy, muy complicado. Muy bien, muy rápido, sí, estoy de acuerdo. Por ejemplo, el hombre elefante, Mr. Merrick, que bueno, está en una habitación en una universidad, él quería que su cuerpo fuera luego mostrado, según entiendo, porque quería que la gente supiera más sobre su condición, ¿no? También sé que en algunos grupos indígenas en Norteamérica, la osteoarqueología, la información obtenida de los restos humanos sí que ha ayudado a reconstruir la historia oral y, de hecho, no sé si eran los Omaha, me parece, que ahora son diabéticos, la mayoría, están analizando un poco la dieta de los antepasados también para poder cambiar eso, ¿no? Y tienen razón, no sé si sabéis que los cementerios en Inglaterra, si venís a Oxford un día, por ejemplo, veréis que en dos cementerios medievales hay unos bancos, la gente toma picnics, ¿no? En el cementerio. Entonces, pero claro, la gente quiere ser recordada, como por ejemplo en el caso de las catacumbas de Palermo, donde la gente está ahí expuesta para ser recordada, ¿no? Y por eso quería la gente pues, estar enterrada también en vías de acceso, en cementerios, para que la gente pudiera ver sus nombres. Entonces, sí, en esa parte sí que tiene razón, ¿no? De que mucha gente quería ser expuesta y recordada y todo lo demás. En el caso de Rosalía, que es la niña de 2 años en Palermo, también es una de las mejores momias, mejor embalsamadas. Se ha encontrado también la fórmula que utilizaron también los embalsamadores y todo lo demás, y también ayuda un poco a cosas de... Pero sí, hay muchos debates sobre esto. Gracias. Bueno, un poco en la línea, a lo mejor un poco opuesta a la que planteaba la compañera, estabas comentando por un lado, la hipocresía, justamente en el ejemplo que ella ponía, de retirar ese esqueleto, pero después no cumplir tampoco los deseos, sino que en realidad, ¿qué es lo que estamos defendiendo? Realmente la voluntad de esas personas, eso por un lado, que están tal vez estamos un poco hipócritas o actuamos de una manera un poco hipócrita a la hora de ¿cómo es digo? Impactarnos frente a esos tipos de imágenes y nos dejamos llevar por eso, cuando en realidad toda esta información que puede aportar es positiva.
creo que falta un poco, tenemos que reflexionar mucho más y no es sobre casos concretos, sino realmente estabas alegando la cuestión humana a nivel qué aporta a nivel social el estudio de ese esqueleto. También tendríamos que reflexionar, bueno, es que realmente nuestros cuerpos una vez fallecemos nos pertenecen, a quién pertenecen. Si es así, si abogamos para una defensa de la vida humana o de la investigación, entonces digamos que todos los cuerpos se donen a la ciencia y se haga donación de órganos, es decir, podemos escalar con ese argumentario, podemos escalarlo mucho más a unas cuestiones que a lo mejor no estamos ni preparadas para abordar. Entonces, no son lecturas, creo que para nada sencillas. Tenemos que cuestionarnos en ese sentido. Lo que se cuestiona en realidad es la pertenencia, la propiedad de esos individuos. Y después, por otro lado, tener en cuenta que todas estas cuestiones éticas que ahora estamos diciendo, todo es ético, bueno, ¿qué es ético? Y en realidad, eso es la primera pregunta que creo que como en estas jornadas se tiene que abordar. Y la reflexión también de las contextualizaciones, que no es lo mismo, un resto óseo no es un resto óseo. No tenemos que abordarlo como resto óseo, sino en cuanto a su contexto, en cuanto a su contexto no solamente dónde están, sino también su reclamo histórico. Es decir, está claro y todo este movimiento surgió también por el machaque de las poblaciones indígenas y es una cuestión política. No se trata en realidad de los restos óseos, sino de la cuestión política de cómo se han utilizado estos restos. Entonces, bueno, creo que no es tan de echarnos las manos a la cabeza de qué hacemos, si se exponen o no se exponen, sino es una discusión de bastante más profundidad. Gracias. Hola, gracias por la charla. Me conecto al comentario que ha hecho la compañera aquí. Y si piensas que habrá un día una visión de la ética de los restos humanos que puede ser universal para todo el mundo, o si, puesto que los problemas que hay con la ética, con el decidir qué hacer con restos humanos y cómo manejarlos, sea algo que cada país tiene que decidir su propio protocolo y su propia manera de actuar, porque hay esos problemas que llegan de políticas, de sociedad, de cuánto un país ¿cómo decir? Ha invadido a otros países, lo ha conquistado y todo, y, y años después, como hemos visto en Australia, como hemos visto en la comunidad afroamericana y tal, esto al final regresa de otra forma, ¿no? Como no podéis utilizar nuestros restos humanos, no podéis ni tocarlo, ni guardarlo, ni nada. Y por eso otros países como Italia, España, que tienen una cultura muy diferente, también son mucho acostumbrados a la exposición de restos humanos en iglesias y todo, tienen otra visión. ¿Podemos llegar a definir un protocolo universal o al final eso no será posible y habrá que adaptarse a los usos y a las culturas del país que vamos a visitar? Sí, yo creo que puede haber unas recomendaciones generales o aprender de otros cuando uno tiene un caso, ver cómo se ha hecho, pero creo que va a ser también, o sea, antes depende del contexto, depende del caso. Estoy pensando incluso, estuve en Nueva York en el 2014 como forense, unas 5 semanas y tenían 5 tipos de protocolos según la religión. Sean testigos de Jehová, sean judíos, islam, cientólogos, creo, cientistas, no sé cuál era y otra cosa, ¿no? Ni cristianos tampoco entraba. Entonces, los protocolos eran muy diferentes, por ejemplo, para cada cosa. Ahora, con las catástrofes que hay, hablando más en casos forenses, están hablando de, por ejemplo, incluso con el COVID, pues como pues con entrenamientos budistas, musulmanes, todo eso, o sea, cuánta religión también puede variar. Entonces, lo que hemos, no sé, igual mis compañeras pueden hablar luego sobre esto, y lo que has dicho, creo que va a ser un contexto separado, es decir, el hombre de los hielos, que es un caso único, va a ser diferente a Julia Pastrana del siglo XIX, depende de la comunidad, depende de todo. Entonces, puede haber recomendaciones generales y creo que... Pero mi experiencia, por ejemplo, es que justo en donde trabajo, cada museo
tienen sus propios protocolos y dentro del museo incluso puede haber alguna diferencia. Entonces, no sé, igual mis compañeras pueden hablar luego, pero creo que va a ser un poco líneas generales y luego ya tomar eso para casos individuales quizá, no lo sé. Pero gracias, por la pregunta. Sobre lo ético, sí, también he hablado con muchos filósofos y, vamos, bueno, digo, definir lo que es ético. Bueno, es todo bueno, es todo malo, pero sí es complicado, ¿no? Sí, lo que es ético es la manera de actuar bien, quizá, ¿no? Pero bueno, tampoco hay una manera de actuar bien o mal con esto, pero sí.